Buenos días, amada audiencia. Bienvenidos a su programa del día de hoy. Así dice el Señor, transmitiendo directamente desde Pasadena, California, por su canal de bendición, Maná del Cielo. Amados hermanos, en esta ocasión Dios ha puesto en nuestro corazón compartir un tema acerca de la semilla. Queremos hablar con usted acerca de la semilla eterna, la semilla inmutable, la semilla original, que es la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Si me acompaña ahí donde usted está, en su hogar o en su teléfono móvil, donde usted nos esté sintonizando, para que Dios nos respalde en esta ocasión. Padre bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, con gozo, Señor, sabedores de que tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida. Padre, venimos delante de ti buscando tu presencia, bendito Señor, y pidiéndote en esta ocasión, Señor, que tú respaldes tu palabra, Señor. Que vengas, bendito Señor, y unjas los labios de este vaso, Padre Todopoderoso, que descienda, Padre, tu unción, Padre, tu unción de claridad, tu unción de enseñanza, bendito Dios. Padre, lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que el intercambio, bendito Señor, de tu palabra, Señora, haga el efecto, Padre, y que en la audiencia, quien nos está viendo, bendito Señor, pueda recibir esta tu palabra, Señor, conforme a tu propósito eterno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted me acompaña, amado hermano, ahí en su Biblia, si tiene Biblia, ábrala y ábrala en el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 11. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Lucas 8:11. La parábola es esta: la semilla es la palabra del Señor. Queremos darle énfasis en esta ocasión, hermano, a la semilla. Aquí este pasaje está hablando el Señor Jesucristo cuando sus discípulos se acercaron y le preguntaron acerca de la parábola del sembrador. Les dijeron: Señor, enséñanos acerca de la parábola. ¿Qué es esto de la siembra y la semilla? Entonces el Señor habla con ellos y les dice, y esta es la respuesta que les da. Dice: la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Y usted conoce, hermano, usted ha leído la Biblia, lo que dice este pasaje, de que el sembrador salió a sembrar, salió a esparcir la semilla, y una de esas semillas cayó en buena tierra, en tierra fértil, y fructificó en gran manera. Otra cayó en tierra pedregosa, otra cayó en un sustrato con espinas, con espinos, pero el Señor les hace la aclaración que la semilla que está sembrando el sembrador es la palabra del Señor. El tema del día de hoy que queremos compartir con usted se llama semilla eterna, original e inmutable. Las características de eternidad, de originalidad y de inmutabilidad solamente son atribuibles a nuestro Dios Todopoderoso, solamente a Él. Y es lo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de exponer, de traer la palabra de Dios para usted, hermano, compartir lo que Dios puso en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Amado hermano, para llegar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Y el Señor le decía a Nicodemo, un maestro de la antigüedad, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, le dijo: de cierto te digo, que tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos.
Y Nicodemo yo creo que se preguntaba que cómo iba a ser eso posible. Si ya estando en estado adulto, ¿cómo se iba a hacer pequeño otra vez y volverse a meter en el vientre de su madre para volver a nacer? Sin embargo, hay que nacer, dice la palabra, que hay que nacer del agua y del Espíritu para que podamos nosotros ser salvos. Entonces es bien importante la palabra que nosotros recibimos es una palabra incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene mancha, que no cambia, que no hay sombra de variación en ella. Vamos tal vez ahorita de pronto en la entrada en el planteamiento del tema no se entienda luego, hermano, pero más adelante usted me va a entender. Vamos a hacer una descripción porque tiene que ver con el tema. Estamos hablando de los atributos o de las características de la semilla eterna. O sea, el Señor dejó sentado por su palabra que la semilla que estaba esparciendo el sembrador es su palabra. Él lo dice ahí en Lucas 11, dice, esta es la explicación de la parábola. La semilla que siembra el sembrador, la semilla que esparce el sembrador es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene características, que es una palabra eterna, que es una palabra inmutable y que es una palabra original. Bueno, hermanos, para esto tenemos que hacer una diferenciación y tenemos que tener muy claro que hay diferentes tipos de semilla en lo espiritual y en lo natural. Dice la palabra en el libro de Corintios en el capítulo 15, dice que hay diferentes tipos de semillas, hay diferentes tipos de cuerpos y hay diferentes tipos de carne, ¿verdad? Porque unos son los cuerpos terrenales y otros son los cuerpos celestiales. Sin embargo, en la antigüedad, en los tiempos de Noé, pasó algo, hermano, pasó algo tremendo con la semilla del Señor. Más adelante lo vamos a ver, que nosotros también somos considerados como semillas. Los hijos de Dios somos considerados como semillas. De aquí, hermano, que tengamos que hacer una pequeña clasificación de las semillas o de las simientes también, que es una simiente. Una semilla es una simiente. Pues bien, una semilla, hermano, que es de Dios o la simiente de Dios, son todos aquellos espíritus que tuvieron a bien seguir al Señor y obedecerlo en sus reglas. Es como en un hogar, un padre que pone reglas en su hogar a sus hijos y les dice, hijos míos, estas son las reglas de la casa y sobre estas reglas nos vamos a regir. Hay hijos que son obedientes y hay hijos que son desobedientes. Hay quienes obedecen a las reglas del Padre y hay quienes no, les gusta hacer lo que a ellos les da la gana. Pues así en el cielo hubo ángeles que se rebelaron contra Dios, liderados por una simiente, por una semilla llena de maldad y llena de mentira, que su nombre es Satanás. Entonces, amados hermanos, hay tres tipos de semillas. La semilla de Dios o la simiente de Dios, que son los espíritus afines a Él y que hacen su voluntad. Luego viene la semilla satánica o la simiente satánica, que se refiere a los hijos del diablo. Estos hijos del diablo son los hijos de Él y que desobedecieron a Dios estando allá en el cielo y no tuvieron a bien conservar su lugar de dignidad que tenían. Entonces son echados juntamente del reino de los cielos, son echados con Satanás. Y Satanás y sus ángeles caídos, hermano, pues están en la tierra. Me sorprende mucho, me llamó mucho la atención una cita que está en el libro de Génesis, capítulo 5 y versículo 2, dice la palabra que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, dice, varón y hembra los creó.
Y la nueva versión internacional, la Biblia dice que cuando el Señor los creó, hombre y mujer los creó, el día que Él los creó, les llamó seres humanos. Y usted ha de decir, bueno, ¿y qué de extraordinario tiene eso de decir que les llamó seres humanos? Es que, hermano, como seres humanos, cuando fueron creados en el jardín del Edén, tenían un grado de pureza y un grado de inocencia que el Señor estaba con ellos completamente en todo. Yo la verdad quisiera imaginarme qué tipo de cuerpo tenían ahí en el jardín del Edén, si había reproducción, cómo era esa reproducción ahí en el jardín del Edén. Bueno, era una relación pura directamente con el Señor. Dice la Biblia que el Señor bajaba y platicaba con ellos tenían comunión, intimidad con el Señor. Sin embargo, usted conoce la historia, llega el momento en que Satanás interviene y llega y le dice a Eva y contradice una de las órdenes que el Señor les había dado de que no comieran del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Dice, porque el día que de él coman, ciertamente ese día morirán. Entonces son engañados y caen, y en ese momento se pierde la inocencia que tenían ellos, se pierde la cobertura de Dios, se pierde la comunión con Dios, porque lo habían desobedecido, a Dios no le agradó. Entonces, ¿dónde vemos nosotros la pureza, la inocencia que ellos tenían? Porque ellos no sabían que estaban desnudos. Después de la caída, después de desobedecer a Dios, es entonces que se dan cuenta que están desnudos. Y el Señor le habla a Adán y le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán se esconde, le dice, Señor, es que tuve miedo, dice, estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Pues es que ya habían desobedecido al Señor. Entonces, ahí vemos el contraste nosotros, hermanos, de dos naturalezas. La naturaleza de Dios y la naturaleza de los seres humanos ya habiendo caído. Como la naturaleza que tenían en el jardín del Edén era muy diferente a después que los echaron del jardín del Edén, ya tenían otra naturaleza. Sin embargo, Dios continuaba teniendo un plan para su creación, para los seres humanos, para poderlos restaurar y volverlos a traer a su reino. De tal manera que nosotros podemos ver que en Adán entró la muerte por el pecado, pero en el Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra eterna, en Él entra la vida a la tierra de nuevo, y es la manera en que nosotros podemos restaurarnos y poder tener salvación y entrar al reino de los cielos. Ahora, hermanos, estábamos hablando de los tres tipos de simientes o de semillas. Dijimos que está la simiente de Dios, todos los espíritus, ángeles afines a Dios que lo obedecen a Él. Y está la simiente satánica que está liderada por Satanás y por sus hijos. Esas son la mala semilla. Y luego, por último, tenemos la semilla humana o la simiente humana, hermano. Esta es un tipo de semilla que está en opción. ¿A quién sigue? Porque nosotros podemos ver en la simiente de Dios, siguen completamente al Señor, lo obedecen en todo. En la semilla satánica se rebelan completamente contra Dios. Dice el libro de Santiago y el libro de Pedro y en muchas partes de la Biblia que estos son seres irracionales que tienen en poco lo que se llama Dios y no lo obedecen. Todos sus mandatos no obedecen completamente ninguno. Se rebelaron contra Dios y continúan haciéndolo. Y aparte su líder es un padre de mentiras. Desde el principio ha sido mentiroso. Esa es la simiente satánica. La simiente humana, somos aquí los seres humanos, hermanos, que estamos en opción a quién seguimos.
Si vamos a obedecer a la palabra de Dios, dice el Señor, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también la palabra dice que nadie puede venir al Señor Jesucristo si no le es dado por el Padre. También dice en otra cita de que aquel que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, podemos ver nosotros, hermano, las simientes que hay, los juegos de ADN que hay en el Padre, que hay en el Hijo, que hay en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, la importancia por eso de que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo para poder llegar al Padre. Hay algunos movimientos, hermano, que enseñan de que no se necesita ir a la iglesia, que no se necesita la Biblia, están contra la Biblia. Ellos creen que solamente se pueden salvar por medio del conocimiento, que no necesitan a nadie para poder llegar otra vez al Padre. Ellos ponen una figura y dicen que una gota de agua que cae, ya sea que caiga en el mar o caiga en la tierra, en el desierto, al final va a llegar a su origen, que tal vez se van a tardar unos más o unos menos, pero ellos refiriéndose a la reencarnación, a los ciclos de vida, porque ellos creen que una persona vuelve y vuelve otra vez hasta que está purificada y entonces puede llegar al Padre. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por una ofrenda, por una sola ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos hechos santos, nosotros fuimos santificados. Y esa ofrenda fue una sola vez y para siempre, y le ha sido dado al hombre que muera una sola vez y después es el juicio. Mientras que se vaya a un lugar, ya sea que sea un lugar de reposo, dependiendo a quién haya aceptado, o a un lugar de tormento. Pues bien, hermanos, mencionamos 3 tipos de simientes: la simiente de Dios, la simiente satánica y la simiente humana. La simiente humana que tiene la opción de aceptar al Señor Jesucristo para ser restaurado y llegar al Padre, y llegar y disfrutar del reino de los cielos, la vida eterna, la vida con Dios. Y la otra, quien opta por la otra parte, le tiene destinado el lago de fuego, la segunda muerte. Ahí no hay vida eterna. Ahí hay la segunda muerte, que en el libro de Apocalipsis menciona que la segunda muerte es el lago de fuego, a donde van a ir a dar el falso profeta, el anticristo y Satanás, van a ser echados vivos. Y todo aquel que no haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Bueno, este es conocimiento terrenal, pero tiene que ver con el tema espiritual que estamos tratando de desarrollar. El Señor Jesucristo enseñaba a través de parábolas, porque en una parábola se enseñan cosas con aspectos de la tierra para que podamos entender mejor las cosas celestiales. Aquí tenemos, hermano, la representación con mucha imaginación, hermano, porque soy muy mal dibujante. Aquí tenemos un monito que simboliza al varón y otra monita que simboliza a la hembra. Dice el Señor, varón y hembra los creó. Muchas veces se nos ha dicho, y en muchos libros y en algunas otras fuentes, dicen que el hombre pone una semilla en la mujer y la mujer es la única que puede llevar a cabo la multiplicación y le da un hijo. Y eso es cierto. El hombre pone una semilla y la mujer le da un hijo. Pero, hermanos, la mujer también pone una semilla, no nada más el hombre. Y estamos hablando de esas semillas, son semillas germinales, que vendrían a ser los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. Y cada una de esas semillas tiene un juego genético dentro de sí, algo interno. Y cada uno aporta un juego
un juego de ADN para lo que va a ser el nuevo ser humano, un hijo. Ese hijo va a traer las características del padre y va a traer las características de la madre. Entonces, esas células, porque son unas células, los espermatozoides y los óvulos son células germinales, y esas células contienen un juego de cromosomas o de herencia de 23 cromosomas. ¿Qué pasa? Cuando se aparean también las células, y dentro de las células está la herencia. Ahí también se aparean los cromosomas, porque en los cromosomas están los genes, y los genes traen características específicas para cada cosa: color de pelo, color de ojos, forma de la nariz, chaparros, altos, gordos, etcétera. Ahí van las características, y depende de las relaciones genéticas que se den entre uno y otro. Si uno domina o otro es recesivo, es como va a salir el hijo, ya sea con pelo chinito, ¿verdad?, colocho, dicen nuestros hermanos de Centroamérica, o si bien es el pelo liso, o si son ojos verdes, son ojos celestes, o son ojos negros, dependiendo. Hay muchas relaciones genéticas. ¿Por qué le explico esto, hermano? Porque esto se refiere a la ploidía. Estos son conceptos genéticos, hermano, pero lo quiero llevar a que entendamos un poquito qué fue lo que pasó en el capítulo 6 de Génesis y versículo 4, ahorita lo vamos a leer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y aquí la Biblia no está hablando de una figura, hermano, no está hablando de una hipérbole, donde una hipérbole habla de una exageración, que estamos exagerando las cosas. Cuando los espías fueron a espiar la tierra de Canaán y regresaron y llevaron el informe, dijeron, no, dice, ahí esa es una tierra de gigantes, nosotros comparado con ellos somos como langostas, sus edificios llegan hasta el cielo. Y esa fue la descripción que los espías, la mayoría de los espías, 10 de ellos llegaron y dieron. Pero eso es una hipérbole, es una exageración, hermano. Entonces no estamos hablando de una hipérbole. La Biblia no habla de una hipérbole en el capítulo 6 de Génesis. Ahí no habla de una hipérbole, habla de algo literal que pasó aquí en la tierra y que ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero explicarle algo terrenal para que después podamos comprender lo que está en la palabra. Bien, decíamos que la ploidía se refiere al juego de cromosomas que aportan los seres que se van a reproducir. En este caso el hombre, en el espermatozoide aporta 23 cromosomas y la mujer aporta también 23 cromosomas. Esos cromosomas se aparean, hermano, se llaman, el apareamiento también se da a nivel de la célula, se da a nivel de cromosomas y a nivel de genes. Se cruzan los cromosomas homólogos y también los genes que están dados para una característica específica, por ejemplo, el color de pelo, el color de la piel, la estatura y muchas otras cosas más. Entonces se van reuniendo por pares y se restituye el número de la especie, porque en la especie humana, la humanidad que el Señor creó, Adán y Eva, tienen un juego cromosómico de 46, o sea, tienen 46 cromosomas, y esto se le llama, son seres diploides. Acá, estos son juegos haploides, o sea, quiere decir, son juegos sencillos de genética, de herencia, y aquí se juntan los dos, pero hay que hacer la salvedad de una cosa, hermano. Aquí se restituye el juego diploide, es decir, 23 cromosomas del padre y 23 de la madre, nos dan 46 cromosomas en el hijo, en la descendencia. Pero estos 46 cromosomas están en las células del cuerpo, hermano. No están en las células que dan reproducción. Usted va a decir, pero ¿y qué relación tiene esto que nos está enseñando el hermano con lo que dice la Biblia? Tiene mucho, hermano, porque vamos a entender cómo es que la raza humana se contaminó y aceptó herencia que venía de otro lado y que fue principalmente lo que ocasionó la caída de la raza humana como Dios la creó, con la pureza que Dios la creó, los seres humanos.
Bien, decimos que a esto se le conoce como ploidía, de tal manera, hermanos, que aquí en la Tierra hay organismos que se llaman poliploides, porque contienen juegos de cromosomas múltiples. Por ejemplo, las fresas que usted se come, hermanos, son poliploides. Pueden ser hexaploides, pentaploides, que tienen 5 o 6 juegos de cromosomas. Para la raza humana tenemos 2 juegos de cromosomas, uno en el varón, N igual a 23, y en la mujer, N igual a 23. Y en los hijos se restituye el número de la especie humana, que son 46 cromosomas. Pero, hermano, en las células que dan origen a la vida, la que provee el padre y la que provee la madre, esas de manera individual traen la mitad de estos 46 cromosomas. Entonces, hay un proceso, hermano, como Dios nos creó aquí en la Biblia. Gracias al Señor, gracias, papito lindo, por eso. Porque, hermano, déjeme le explico. Por medio de ese proceso de reproducción celular, permite, hermano, que no haya monstruos aquí en la tierra. Porque imagínese usted, si al reproducirse 2 seres vivos, uno aporta un juego de genética y otro aporta otro juego de genética y esos juegos se suman, imagínese usted. Entonces se perdería, por ejemplo, en los humanos ya no serían 46 cromosomas, a saber cuántos serían, y lo que tendríamos nosotros como resultado serían monstruos. Pero por medio de un mecanismo celular que hay, llamado meiosis, se reduce ese juego de cromosomas y se mantiene de tal manera que seguimos siendo una especie humana. ¿A dónde voy, hermano? Mire usted, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 4, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El Señor quería borrar de la faz de la tierra lo que había creado, hermano, la raza humana, porque se contaminó. Hay un libro que no se menciona, de hecho no se menciona más que una sola vez en la Biblia, y está en el libro de Judas. Ahí hay una referencia donde dice que no guardaron su dignidad, la dignidad que tenían en los cielos, y bajaron y se contaminaron con mujeres. Se está refiriendo a un grupo de ángeles. Bueno, ese libro de Enoc no está dentro del canon de las Escrituras, pero ahí menciona que fueron 200 ángeles que bajaron a la tierra y tomaron mujeres, hermano. Sí, exactamente, así como usted lo está pensando, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y les dejaron herencia, les dieron hijos, y de ahí fue que se sembraron los gigantes que hubo en la antigüedad. ¿Y cómo es que eso fue, hermano? Yo me pregunto, le digo, Señor, pero bueno, aquí nosotros somos terrenales, Adán y Eva y la descendencia de ellos, para ese tiempo ya estábamos, aquí era otro periodo que en los tiempos de Noé, pero Dios siempre ha guardado su línea genética de donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Caín mató a Abel, y Abel era el que le agradaba al Señor, el que traía la genética del Señor. Sin embargo, el Señor siempre se ha encargado de restituir todos los que mantienen su línea. Caín mató a Abel, pero después se lo restituyó con Set. Y así la línea genética del Señor se mantiene hasta que nace el Mesías. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasó esto? Porque Satanás lo que quería era contaminar, quería echar a perder, quería destruir la viña del Señor. Él ya sabe que está perdido porque está condenado, él va al lago de fuego. Pero mientras
quiere ver cuántos de los humanos se lleva con Él, hermano, y que no lleguen con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere echar a perder la obra. Entonces, por eso quiere contaminar y quiere llevarse a todos los que Él pueda. Estos seres, estos ángeles, se cruzaron. Hubo un cambio ahí, hermano, y se cruzaron con las mujeres y vinieron a enseñarles muchas cosas, hermano. Fíjese usted todo lo que se introdujo en lo interno que había dentro de aquellas mujeres. Tenían una genética que Dios les había puesto, porque Dios creó a Adán y de Adán sacó a Eva, es decir, tenía la misma herencia también que Adán, la misma herencia del Señor. Sin embargo, vinieron estos seres y como la única que se puede reproducir es la mujer, vinieron y tomaron mujeres y les enseñaron perversidad, hermano. De hecho, la promiscuidad, porque dice la Biblia que no dice que tomaron una mujer, dice que tomaron de las, por decir, parafraseando, hermano, de las que les gustaban. Dice que escogieron, hermanos. Entonces, permítame un momento, hermano, para entrar en la descripción de esta situación, de esto que pasó en los tiempos de Noé. Dice la Biblia en Mateo 13:37, dice, y respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo aquí? Cuando dice, y respondiendo él, se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque aquí nuevamente los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron, Señor, explícanos la parábola de la buena semilla y la cizaña. Y el Señor les explica y les dice, respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este es un título que el mismo Señor Jesucristo utilizaba para sí mismo, es el Señor Jesucristo. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:38 dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Fíjese usted, hermano, qué tremendo. El Señor Jesucristo explicándoles esta parábola de la buena semilla, la que siembra Él, su palabra eterna, inmutable, invariable, poderosa, que nos da salvación, que nos da sustento, que nos lleva al Padre. Esa es la palabra de Él. Pero hay otra palabra, el diablo todo quiere copiar, es la cizaña. Y aquí dice en Mateo 13:39, ¿qué decía aquí donde les explicaba en el 38? Dice, y la cizaña son los hijos del maligno. Mateo 13:39 dice, y el enemigo que la siembra o que la sembró es el diablo. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a como cuando un hombre sale a sembrar y siembra la buena semilla, la palabra del Señor. Pero en la noche, cuando está durmiendo, hermano, cuando no está velando, dice que el enemigo llegó y le sembró. El enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás, hermano. Llegó y le sembró su semilla, le sembró su simiente a la humanidad. Entonces, viene a descomponer la genética, lo que trae adentro aquellos seres humanos. Permítame un momento, hermano, disculpe, voy a voltear para mostrarle algo a usted y que veamos. Quiero mostrarle este fruto. Simbólicamente en la Biblia un fruto siempre se refiere a las acciones, a la conducta, a la manera en que nosotros los seres humanos nos conducimos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, forma parte de nuestra conducta, forma parte de nuestra moral y con eso tiene que ver los frutos. Simbólicamente un fruto, eso es lo que representa. Pero lo que le quiero explicar es que en un fruto, hermano, aquí, este tiene una parte comestible, pero dentro tiene una semilla.
Y esa semilla es la que trae la herencia, trae el potencial. Está bien escondidita aquí adentro del fruto, pero es lo que después en los hijos de lo que deje este fruto, la descendencia que deje, es la herencia que trae adentro, en su semilla. Quiero explicarle algo aquí. Esta es la flor de la vid, ¿verdad? En enseñanzas anteriores explicamos acerca de la vid verdadera. Es la vid del Señor Jesucristo. Bueno, pero la vid terrenal, la que nos da uvas aquí, que nosotros conocemos las uvas que nos comemos, tiene este tipo de flor. Es una flor, hermano, que tiene los dos sexos en la misma flor. Esto que observamos aquí de color azul es la parte femenina y esta es la parte masculina. De aquí, de estas células, caen aquí y se forma lo que va a ser el nuevo fruto, pero adentro se están combinando, hermano, las herencias de la parte masculina con la femenina. De tal manera que lo que es la parte comestible, hermano, en un fruto es triploide. Estábamos hablando nosotros acerca de la ploidía, es 3N, y acá abajo las células se combinan y nos da origen a lo que va a ser el embrión. Una semilla contiene el embrión y el embrión contiene toda la herencia de lo que va a dar a sus hijos. Es decir, hermano, pero ¿por qué nos explica esto? ¿Qué relación tiene eso que nos está diciendo con lo del Señor? Porque estoy tratando, hermano, de que veamos cómo se distorsiona la herencia cuando se inyecta, cuando se trae otra genética que no es la que a Dios le agrada. Este fruto es un fruto perfecto para su especie y adentro trae su genética que va a dar origen a sus hijos. Pero quiero que vea este otro fruto aquí. También lo corté de una planta de limón, hermano. Quiero que usted lo vea, quiero que le ponga atención y lo compare con el fruto que sí tiene una herencia limpia, que está puro. Y este está impuro. Mire cómo se deformó el fruto. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Los que ya somos salvos y hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos que limpiarnos. Dice, puesto que tenemos este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, limpiémonos pues de toda inmundicia de la carne y de espíritu. La carne es la parte comestible aquí en este fruto, hermano, pero dentro trae un espíritu que, dependiendo del espíritu que es, nos va a limpiar o nos va a contaminar. Un ejemplo triste, pero que pasa, la Biblia lo menciona ahí en el capítulo 6 y 7 de Corintios, cuando se refiere al matrimonio y cuando se refiere a la fornicación y al adulterio. La palabra dice que el Señor no puede, es más, no le gusta, no le agrada cómo se va a juntar con la herencia de una ramera. Dice, ¿acaso lo vamos a hacer lo mismo? No. El que se une al Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, limpiarnos, consagrarnos para presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga, limpiecitos, puros. Y eso lo va a lograr la palabra eterna, la palabra de Dios, la semilla, que es la semilla de nuestro Señor Jesucristo, la semilla original, la semilla eterna, la semilla que no cambia. Esa es la que nos va a llevar hasta el Padre. Entonces, usted puede ver estos frutos, se están deformados sus frutos. Pues bien, amado hermano, cuando alguien adultera o fornica, está yendo en pos de otra carne que no es la carne que Dios le dio, su esposa. Porque el Señor dice que de los dos hizo uno y los dos son una sola carne. Entonces, cuando uno de esos se separa y va en busca de otra carne, de otra mujer o de otro hombre, amado hermano, cuidado. Ahora la misma palabra dice ahí
que todos los demás pecados están fuera del cuerpo. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, hermano. La avaricia, la envidia, los celos, la ira, todos están fuera del cuerpo. Pero el adulterio y la fornicación están dentro del cuerpo. Están de una manera interna, hermano. Se contaminó, se hicieron uno, la persona que se juntó con la otra. Entonces, a Dios no le agrada. Dios desde el principio, desde los primeros libros que uno lee, en el libro de Levítico, el Señor no permitía mezclas. No permitía que se ayuntaran unos animales con otros, no permitía que se cruzaran un tipo de plantas con otros. El Señor quería pureza y a su mismo pueblo también les ordenaba y les decía que no quería que se juntaran con otros. Dice, a los lugares donde van a ir no hagan como sus costumbres. Es decir, los frutos que ellos tenían, que el fruto no es más que la manifestación de lo que hay adentro, hermano, lo que hay adentro de la persona. Es la manifestación. Nosotros vemos cómo se conduce esa persona hacia afuera, es la manifestación de la genética que trae interna. Entonces, así nosotros lo vemos en los frutos. El Señor les decía, no se junten con ellos. De hecho, no quería que buscaran otras mujeres ni otros hombres. Quería que el Señor siempre ha querido que se mantenga una línea de pureza. Pero sin embargo, el pueblo no lo obedecía y se juntaban con moabitas, con etcétera, etcétera, con otros pueblos. Entonces son cosas que al Señor nunca le agradó. Pero gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él nosotros somos salvos, nosotros somos restaurados y nosotros somos conducidos hasta el Padre por medio de la palabra eterna, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, amado hermano, quisimos poner esto en contexto para que tratemos de entender estos versículos de esta descripción que dimos acerca de la genética interna, la pureza que tenía la especie o la raza humana en el jardín del Edén. Y aún después el Señor quería que se mantuvieran puros. Por eso les decía que no se cruzaran con otros pueblos, con otros hombres o mujeres de otros pueblos. Pero en muchos casos desgraciadamente no ocurrió. Por eso dice el Señor cuando les explicaba a los discípulos acerca de la cizaña y la buena semilla, les dice respondiendo, Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. O sea que nosotros, el Señor Jesucristo también nos nos equipara como semillas, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, es que no es necesariamente no es lo mismo una semilla que un fruto. No, amado hermano, una semilla puede ser un pedazo de estaca, es una semilla. Solo que esa semilla cuando se planta no tiene variación porque se está cortando directamente de la planta madre. Pero estas que contienen semilla, estas sí tienen la opción, cuando optan por el mal, de tener maldad en su reproducción. Entonces, ¿cuál es la relación que existe, decíamos, entre un fruto y una semilla? Una semilla por sí misma, hermano. Imaginemos una semilla de frijol, una semilla de maíz. Esa por sí misma, la semilla es la fruta, ese es el fruto del maíz. El trigo es un grano, pero ese es el fruto. No por eso deja de ser un fruto, es una semilla, pero es un fruto. Aquí el limón es un fruto también, pero la semilla la trae dentro, muy adentro. Así nosotros también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El cascarón que vemos por fuera es el cuerpo que el Señor nos dio, pero adentro de nosotros está lo que el Señor puso, el espíritu y el alma, ¿verdad? Ya sabemos que el alma es lo que Satanás quiere tocar y de hecho quiere contaminar. Dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno.
Estoy enfatizando esto, hermano. Mateo 13:39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Pues bien, amados hermanos, dijimos que lo que pasó en aquellos tiempos, hermano, cuando se dio la contaminación de los ángeles que bajaron a la tierra y tomaron mujeres, aquí vamos a leerlo una vez más en Génesis capítulo 6 y versículo 4, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Y el Señor vio que había mucha maldad en los hombres y en la tierra, y que toda intención de los pensamientos en su corazón era siempre de hacer el mal. Qué tremendo, hermano. El hombre siempre queriendo hacer su voluntad. Solo se lo voy a dar como información, hermano, de estos gigantes, de estos seres que bajaron, de estos ángeles que bajaron y dejaron descendencia a las mujeres hebreas en la tierra en aquel tiempo. Hubo descendencia que fueron los gigantes de la antigüedad, y esos gigantes se les llamaba Nefilims o Giburims o Refaitas. Tienen unas maneras diferentes de llamarle a los Nefilims, que eran los gigantes, o sea, los descendientes entre mujeres hebreas y los ángeles que bajaron. Y dice que su raíz para estos seres es Nafal, N-A-P-H-A-L, Nafal, que significa mutantes, hermano. Mutante es alguien que cambia, hermano. O sea, ¿qué vino a cambiar? Vino a cambiar lo que había dentro, la pureza que había dentro de las mujeres hebreas, y le dejó descendencia con frutos deformes. Ya no mantenían la pureza de la raza humana, sino que fueron cruzados y su descendencia fue deforme, ya no fue como Dios la había creado. Génesis capítulo 14 y versículo 5, ahí habla de los refaitas. Deuteronomio 2, versículos 10 y 11, ahí habla de los semitas y anaquitas. Estas dos tipos de gigantes habitaban ahí, y eran los semitas o los anaquitas. Dice que estos hermanos, los semitas, significa que son desertores orgullosos. Fíjese lo que se vino a inyectar en la genética del alma también, que se afectó. Le pusieron orgullo al hombre, le pusieron ser soberbios, altivos. Menciona también aquí a los susitas o somsomeos, también que se les llama somsomeos. Los menciona en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 20, en el libro de Deuteronomio, perdón. Aquí a estos, hermanos, a estos se les llamaba conspiradores o planeadores de maldad, como aquellos que se acuestan en la noche y se acuestan deseándole el mal al prójimo, ¿no? Deseándole que le vaya mal. Ahí vemos que se inyectaron esos genes, esas características de maldad. Pues bien, amado hermano, decimos que las características de la palabra eterna solamente le son atribuibles a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es invariable, es decir, es inmutable, no cambia. Y la palabra de Dios es original. Quien la quiera corromper, hermano, pues sea anatema. Decía el apóstol Pablo que cualquiera que venga y les enseñe otro evangelio que no sea el que nosotros hemos enseñado, sea anatema, es decir, sea maldito. Así sea un mismo ángel de los cielos que baje y les enseña un evangelio diferente, dice el Señor, no quiere que lo tomemos en cuenta. Es más, porque dice la Biblia en el libro de Gálatas, me parece, que no es que haya otro evangelio, nada más hay uno, el del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que hay grupos de seres en la tierra que tratan de perturbar a la raza humana, tratan
de perturbarlos de tal manera que no alcancen la salvación, que no vean la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que ya son salvos los tratan de convencer de tal manera que caigan también como ellos y sean llevados al lago de fuego. Entonces, a Dios no le agrada eso. Tenemos que cuidar nosotros también como propagadores, como esparcidores, como sembradores de la semilla que dice el Señor Jesucristo. La buena semilla es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, es el verbo. Que sembremos nosotros las buenas características, que sembremos lo puro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No le metamos, ni le quitemos, ni le pongamos a la palabra. Todo lo demás, hermano, todo lo demás que se explique con figuras terrenales no dejan de ser más que figuras. A mí me llama mucho la atención de los contenidos que trae una medicina. Cuando usted los ve los contenidos de una medicina, siempre dice, hermano, que trae un ingrediente activo. Y el ingrediente activo es el ingrediente puro y es el ingrediente que cura, es el ingrediente que hace el efecto en el enfermo. Lo demás que contiene son ingredientes inertes, o sea, no tienen vida, están muertos. Entonces, todos estos ejemplos no tienen vida, son ejemplos nada más para entender lo espiritual. Acompáñeme a leer, amado hermano, en Juan 1:1 menciona, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Nosotros podemos ver ahí, hermano, la eternidad, el estado precarnal de nuestro Señor Jesucristo, porque estaba con el Padre. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Ahí vemos la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Nos está hablando de una preexistencia. Antes de que existiera el mundo, el Señor Jesucristo ya estaba. Él siempre ha sido, dice la Biblia, el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre por los siglos de los siglos. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Por qué, hermano? Porque se le acercaban los fariseos al Señor Jesucristo para tentarlo y le decían muchas cosas, pero entre una de las cosas que le decían era que ellos no eran hijos de fornicación, que tenían un padre, que su padre era Dios, que eran hijos de Abraham. Y el Señor les contesta, si en verdad fueran hijos de Dios, no intentaran matarme. Ustedes son hijos del diablo, porque las cosas de su padre quieren hacer. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Lo que traen internamente, lo que les puso el diablo, lo que les sembró adentro, eso sale hacia afuera y eso ustedes quieren hacer. Ustedes son hijos del diablo, qué tremendo. Juan 8:58 les dijo, lo vuelvo a enfatizar, amados, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy, porque ellos decían somos hijos de Abraham. Como diciendo, bueno, de ahí nosotros procedemos, tenemos un Dios. No, antes de Abraham el Señor es, y mucho antes de Abraham el Señor siempre ha sido. Mateo capítulo 24 y versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vemos otra característica de eternidad de la palabra. La palabra de Dios nunca va a pasar. Los cielos podrán ser mudados, hermanos amados, como cortinas, podrán ser consumidos con el fuego y después va a haber cielos nuevos, pero la palabra nunca va a pasar. Palabra inmutable, dice en Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. De parte de Dios nuestro, todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía. El Señor Jesucristo nunca cambia ni varía, amados hermanos. Él es inmutable, su palabra es inmutable.
no permite contaminaciones, no permite alteraciones. Es inmutable el Señor Jesucristo, es inmutable el Padre, es inmutable el Espíritu Santo, es inmutable su palabra eterna. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Ahora, con respecto a la originalidad de la semilla, amados hermanos, dice que mantengamos la palabra reteniéndola y la sembremos en estado de pureza, nosotros los que la esparcimos. Y no le quitemos ni le pongamos a la palabra, porque en ello vamos a obtener condenación, hermano. A todo aquel que le añada, el Señor le va a añadir plagas. A todo aquel que le quite a su palabra, lo va a quitar del árbol de la vida. Amado hermano, de esta manera damos por concluido el estudio del día de hoy. Sé bendecido, amado hermano. Dios Padre te bendiga en todo lo que tú hagas, que seas próspero. En el nombre de Jesús, amén y amén.